Ahora sí, lo habíamos anunciado, estamos ya con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, para comentar sobre este tema. Y bueno, un primer comentario, Crisólogo, ¿qué te parece esta medida? ¿Alguna vez se ha vivido algo parecido? Me refiero a que afecte a tanta cantidad de gente en tantos distritos de Lima. No que yo recuerdo. Las precisiones que te han dado, ¿qué te parece? Primero quiero felicitarlos por el programa que están haciendo. O sea, me ha encantado toda la información que están ustedes proporcionando de una manera tan sencilla. Gracias. Y esa es precisamente una de las falencias que ha habido desde el primer momento. Como recordamos, desde la semana pasada habían trascendidos de que se podía producir este incremento, este corte de agua. Pero eran trascendidos. Nadie les podía dar suficiente veracidad, credibilidad. Esta semana, el día lunes, recién Sedapal se reúne con el presidente de SUNAS, que es el organismo regulador correspondiente, para comunicarle de manera oficial que se iba a producir este corte. Claro. El mismo día en la tarde, el lunes, anteayer, sacaron ambas entidades comunicados en las cuales uno exhortaba al otro a cumplir con las obligaciones que tenía y el otro decía que había cumplido con todas las obligaciones. En resumen, ¿qué es lo que se espera? Lo que se espera, y acá sí un terrible problema, cómo se ha dado la información, se ha dado de muy mala manera la información, no se nos explicó por qué. Lo primero que nos dijo, ¿sabes qué? Te voy a cortar 4 días el agua. Entonces la gente pues entró en pánico, ¿no? Por Comprensiblemente. Encima corte total, uno decía, en tantos Malísima distritos. la forma de comunicar. Terrible, o sea, yo no sé quién asesora a estas personas, Sí. cuando lo que debió hacerse es exactamente lo contrario. Primero informar y hacer que las personas entiendan, como que ya lo están entendiendo, que este corte es necesario para poder realizar las obras de infraestructura que se requieren para mejorar la calidad del servicio. Pero eso no nos lo dijeron así. Al día siguiente, martes, nos enteramos recién de esto. Y ahora vienen las preocupaciones. Primero, el famoso plan de contingencia. Una de las obligaciones que tiene la empresa es presentar el plan de contingencia. Yo no lo conozco, yo sé que van a haber camiones cisterna y sé que van a haber puntos de acopio. No sé nada más. Sobre los camiones cisterna tenemos que mencionar de que se habla de que van a haber un poco más de 100 camiones cisterna. ¿Serán suficientes? Estamos hablando de un corte que presumiblemente va a afectar a cerca de 4 millones de personas en 22 distritos. Así es. 120, 130 camiones cisternas serán suficientes. Yo no lo sé. En cuanto a los puntos de acopio, cuando se instalen, y los camiones cisterna, recordemos, yo no sé si hay tampoco suficientes camiones cisterna. Tendremos en los Perú. camiones, eso. Claro, también, ¿no? porque los camiones no es que cualquier camión tú lo llenas de agua y ya está, empieza a repartir, sino que tienen que tener una certificación de la DIGESA, que es la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Hay suficientes camiones que tengan esa licencia al día. Claro, en todo y muchas caso, veces hemos visto que se prestaban entre distritos, pero ahora tenemos muchos distritos afectados. Claro, Van a no decir, vas a poder prefiero para prestar. mi distrito. O algunos que se van a aprovechar de la situación, como ha ocurrido también. Claro, y esto es tan importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay camiones que trasladan líquidos, no necesariamente agua, por ejemplo, combustible. ¿Se imaginan ustedes que un camión que traslada combustible lo llenes de agua para ganarte con esta situación? Vida. Entonces, son temas de seguridad que tendría que estar viendo Sedapal. Sobre los puntos de acopio, estamos hablando de que van a haber cientos de miles de personas que requieran agua. Han hecho las coordinaciones correspondientes con el Ministerio del Interior o con las Fuerzas Armadas para que sean dispositivos de seguridad, de manera que se mantenga el orden, de manera que se brinde atención preferencial a los consumidores que tienen alguna discapacidad, a los adultos mayores, madres gestantes, etcétera. Se ha hecho todo eso y también el tema que ustedes estaban mencionando y que hacían esa nota tan interesante sobre los comedores populares, que dan precisamente el pan de cada día a cientos o miles de personas. Estas madres que conducen estos comedores populares son verdaderas heroínas. Se ha hecho eso y se ha pensado también en los restaurantes en general, y en términos generales, todo el establecimiento que se dedica al expendio de alimentos, mercados, restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Porque esas personas no van a poder trabajar. ¿Qué van a hacerse? ¿Se les va a dar algún tipo de resarcimiento, algún tipo de compensación? No lo sé, eso también tendría que ser explicitado. O sea, en resumen, hasta que conozcamos en detalle el plan de contingencia, que ustedes me dicen que tampoco lo conocen igual que yo, no lo conocemos. Solamente se han dado como que algunos adelantos. Algunos tips. Por ejemplo, también de lo que tú mencionas, que es muy interesante, también los hospitales, ¿no? Claro. Los hospitales, las Que han dicho comisarías, que está asegurado para ellos, los ¿no? centros Pero penitenciarios, en fin, tantas las zonas precisiones también, ¿no? las Donde ha hay mucha dado gente. en este caso la ministra de Vivienda, ¿no? Que salió también a poner paños fríos, a decir, ya no hablen de corte total, es un tema de restricción por horas, que es lo que han indicado. Es correcto. Pero el tema, lo que quiere saber también el ciudadano, el consumidor, es
cuánto tiempo va a ser en algunos distritos, ¿no? En los que tienen estos 4 días de que se les ha dicho que va a durar más el corte. ¿Cómo va a ser para controlar, por ejemplo, el tema de los puntos de acopio? Lo que tú nos comentabas también, de que se van a formar largas filas y la gente lo que necesita es tener rápido el agua. ¿Y qué podemos hacer nosotros como consumidores ante una situación tan complicada, Crisólogo? Podemos hacer varias cosas. La primera, informarnos, y ustedes lo acaban de resaltar excelentemente, informarnos sobre la situación no solo de nuestro distrito en términos generales, sino de nuestro sector. Nuestro sector, o sea, ni siquiera se puede hablar de distritos, sino de sectores. Son cientos de sectores. Entonces, lo primero es acceder a la información una vez que esté publicada. Lo segundo, tenemos que hacer una modificación en nuestros hábitos de consumo. O sea, en estos días en los cuales vamos a carecer de agua, no podemos manejarnos como si tuviéramos agua, pues. Claro. Tenemos que hacer cosas de racionamiento, lavarnos usando poca agua, hacer lo que ustedes señalaban en cuanto a los alimentos, de preferencia de tener alimentos preparados y refrigerados para sencillamente sacarlos y calentarlos, porque no vas a poder lavar ollas, sartenes ni nada parecido. Tenemos asimismo que estar atentos, como nunca lo hemos estado, a nuestros recibos. Porque recuerden de que estos días en los cuales no vamos a tener el servicio, lo que va a pasar es que en el recibo correspondiente al mes de octubre tiene que venir un descuento. Un descuento porque la norma establece que únicamente se le puede cobrar al consumidor por el servicio efectivamente prestado. Claro, si el servicio no fue prestado, si el servicio no fue recibido, no te lo pueden cobrar. Entonces ustedes en su recibo tienen que fijarse con mucho cuidado, comparando el recibo anterior y mirando su historial, si efectivamente ha habido una reducción. Si no ha habido una reducción, porque no puede salir igual el recibo, ustedes tienen derecho a reclamar. Claro. El reclamo es un procedimiento, y creo que tenemos un cuadrito sobre el tema del reclamo. Para que nos expliques eso, porque el gerente de Sedapal sí ha dicho, cuando le han consultado en entrevista, ¿va a haber el descuento en el monto del recibo? Sí va a haber, es lo que ha indicado. Sí, ¿no? Claro, entonces vamos a compartir el cuadro de inmediato para que nos puedas enseñar tú, Crisólogo, cómo vas a tener bastante chamba, Crisólogo, la verdad. Miren, este cuadro lo explica todo. El reclamo comienza en la propia empresa, en la empresa prestadora, o sea, en este caso es Sedapal. Si su tarifa, no solo para esta ocasión, sino en general, usted tiene un consumo sumamente elevado que usted no está de acuerdo, entonces va a la empresa y llena el formato 2, ¿no? Llega el formato 2 a través de un aplicativo ante Sedapal. Luego la empresa tiene un plazo de 60 días hábiles para resolver el reclamo. Usted reclama, la empresa tiene 60 días para responderle. Correcto. Si el reclamo es declarado infundado luego de estos 60 días máximo, el consumidor puede presentar un recurso de reconsideración utilizando el formato 8. ¿Qué es el recurso de reconsideración? Es un recurso que tú le presentas a la propia empresa y le dices, empresa, reconsidera tu decisión. Fíjate bien lo que te he dicho, no has sopesado esto y esto otro. Vuélvelo a pensar. Entonces la empresa vuelve a pensar y a reconsiderar. Como una apelación, digamos. No, la apelación es el otro recurso. Hay otro más. Claro. Entonces, si es date cuenta. Sí, o sea, le estás pidiendo a la empresa, a la misma empresa que te dijo no, le está diciendo, dime sí. O sea, le insistes. ¿Ya? Entonces la empresa tiene el consumidor tiene 15 días útiles para presentar su recurso de reconsideración. Y luego la empresa resuelve. Si la empresa le vuelve a decir no, allí sí presentas el recurso de apelación. ¿No? Ahora, también puedes presentar la apelación de frente, claro. Y en este caso, lo vuelves a presentar el recurso ante la empresa, pero la empresa ya no es la que resuelve. Sino quien resuelve es la SUNAS, que es a través de un tribunal que se llama TRAS. Ahí está, el Tribunal de Solución de Reclamos. Exactamente. Entonces tú le presentas a la empresa tu recurso de apelación y la empresa lo eleva a la SUNAS y la SUNAS resuelve en última instancia. Y eso que está ahí que me parece súper importante y que siempre ocurre, paga primero y reclama después. Interesante esa pregunta. A ver. No, eso es inaceptable. El consumidor no puede ser condicionado a pagar el íntegro de la factura o el recibo si está en desacuerdo. Sin embargo, lo que sí se aconseja es lo siguiente. Si tú habitualmente pagas 50 soles por consumo de agua al mes y te viene un recibo por 200 soles, no es que vas a decir no pago nada. No. Paga la parte con la que estás de acuerdo, o sea, tus 50 soles. Yo no estoy de acuerdo con los 150 adicionales, pero sí acepto los 50. Entonces, con eso demuestras tu voluntad de pago, justificas tu posición y además se suspende el cobro de esos 150 soles. O sea, no es que mientras el procedimiento está en trámite que te van a cortar el servicio. No. Mientras el expediente se está tramitando a nivel de Sedapal o a nivel de SUNAS, no hay posibilidad de corte. Si al mes siguiente
te vuelve a venir un recibo sumamente elevado, vuelves a presentar un segundo escrito, un segundo reclamo y se tramita en cuerda separada. Entonces, esto es muy importante. No se queden porque a algunos consumidores les pasa eso. No, yo ya reclamé el mes pasado, mira, me ha pasado lo mismo, ya reclamé. No, son cosas distintas. Si durante 2 o 3 meses les pasa la misma situación, pues tendrá que presentar 3 reclamos distintos y cada uno corre en cuerda separada. Eso es bien importante. Qué dolor de cabeza para el consumidor, ¿no? Pero eso también me parece importante lo que resaltan aquí en azul, ¿no? Tienes hasta 2 meses a partir de la fecha de vencimiento de tu recibo para reclamar. Para reclamar. ¿Por qué? Eso es una norma que está dada porque a veces el consumidor no se dio cuenta. O sea, hay consumidores, son solventes como Cintia, pues que pagan así nomás. Pero Ojalá de repente... te oiga, Dios. De repente que tiene el efectivo ahí. Billete gordo. Hágalo. Pero de repente a alguien le pasa la voz, oye, Cintia, estás regalando tu plata, amiga. Entonces, no se dio cuenta el primer mes ni el segundo, pero tiene hasta 2 meses para reclamar. Ajá, por eso está pensado, importante. porque lamentablemente la mayoría de los consumidores no leen el recibo. Por esa razón es que no se dan cuenta y esa es la razón de este plazo. Entonces, en resumen, el procedimiento sintético es: primero, usted está en desacuerdo, presenta su reclamo ante Sedapal. Sedapal tiene hasta 60 días útiles para resolver. Si no le da la razón, usted tiene la posibilidad de presentar 2 recursos. El recurso A es reconsideración para que la misma Sedapal piense de nuevo las cosas y le dé la razón o no le dé la razón. O la otra opción es el recurso de apelación. En ese caso ya no resuelve el Sedapal, sino resuelve SUNAT, que es el organismo regulador, que tiene 35 días para resolver. Si usted nota una anomalía, tiene que presentar un reclamo. Ahora, una recomendación que ustedes han dado también, y que no es una recomendación solo para tiempos de corte de agua, es revise sus instalaciones sanitarias periódicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay fuga de agua de la que ustedes no se dan cuenta. O sea, a veces uno piensa, la fuga de agua, mira, mi pared está humedecida, ahí me doy cuenta que hay una fuga. Oye, no cierra bien el caño, o el agua del inodoro está corriendo. Ahí me doy cuenta que hay una fuga. No, hay fugas invisibles. Yo siempre cuento una historia personal, que un día me despierto a las 4 de la mañana y escucho que mi inodoro estaba goteando, tic, tic. ¿Qué? Al día siguiente voy a escuchar y no sonaba nada. ¿Qué? ¿Y qué había ocurrido? Que la gota que caía era tan, pero tan pequeña, que en el día, con toda la bulla que hay en la calle, no te das cuenta. Traje al gafitero y el gafitero solucionó. Y expertos de SUNAT señalan de que esa gota que corre en el inodoro puede implicar que tu recibo o tu deuda se incremente hasta en 3.000 soles. Imagínate. O sea, no es broma. O sea, esa gotita que usted no le da suficiente importancia puede ser algo bastante traumático para su economía. Dolorosa para el bolsillo, y nos queda como tarea entonces, consumidores, a verificar el recibo, ¿no? Comparamos septiembre con octubre y tiene que ver un monto, a ver usted en el monto que se le da, que sea menor al que nos llegó. Y también no entre en pánico, ¿no? Por otra nota que han hecho ustedes, han hecho realmente un reportaje muy bueno. Los felicito, los felicito. A la producción. Felicito a la producción de ustedes. Esa nota de que la gente se está alocando a comprar bidones gigantes, piénsenlo 2 veces, ¿ya? Porque después que pase esta crisis y cuando el agua se restablezca, no van a saber qué hacer con el bidón. No van a saber dónde guardarlo, y es un dinero, como se está subiendo, porque ya los proveedores pues son inteligentes y dicen, a mayor demanda, subo el precio. Entonces, ustedes van a tener tremendo mastodonte en su casa, no van a saber qué hacer y han desperdiciado el dinero y van a acabar haciendo lo que muchas veces sucede, regalarlo a una persona. Pero, o sea, piénselo, ¿no? Acopien en la cantidad de agua que racionalmente ustedes necesitan. Ustedes no piensen que este corte de agua es apocalíptico y que vamos a estar meses sin agua. No, sencillamente va a ser un corte de agua que va a haber una cantidad de días. Así que piensen bien, y más bien lo que pensaban gastar en el bidón, gástenlo en comprar alimentos, preparen, refrigérenlos y ténganlos allí. Perfecto, Crisólogo. Gracias, como siempre, Muchísimas Crisólogo. gracias.